Te adoramos, oh Dios, amado nuestro. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Bendiciones, amados hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Gracias le doy al Padre Eterno por sus vidas. Gracias porque nos permite estar aquí en este inicio de semana una vez más para poder compartir su palabra.
Alabado y exaltado sea el nombre del Señor, porque Él en su infinito amor y misericordia nos permite estar aquí. Alabado sea su nombre por siempre. Y le pido que sea Él en estos momentos hablándonos, direccionándonos, y que sea Él en este inicio de semana hablándonos a nuestra vida, porque qué mejor forma que iniciar la semana estudiando la palabra, conociéndole más a Él. Y qué bonito porque Él nos da el privilegio de poder estar aquí, porque dice su palabra que Él es quien coloca el querer como el hacer de cada una de las cosas conforme a su perfecta y sagrada voluntad. Gracias le doy al Señor por sus vidas y le pido al Señor que nos ayude a poder, que nos ayude a poder estar aquí y poder compartir su palabra, pues como Él lo demanda en ella. Y no siendo más, le invito a que por favor me acompañen a orar para colocar en manos del Señor este momento. Padre eterno, bendito eres tú, mi Rey. En esta mañana, Señor, colocamos en tus manos, Señor, este espacio que tú permites, Señor, que apartemos, mi Rey, para poder, Señor, mi Rey, estudiar tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú, Señor, mi Rey, tienes el control de todo, porque tú, mi Rey, tienes el control, Señor, de cada una de las cosas, y eres tú, Señor, quien nos permite poder sacar este espacio de la mañana para poder conocerte más a ti. Gracias porque hoy, Señor, nos permites poder seguir estudiando el libro de Mateo. Porque nos has enseñado muchas cosas a través de ella, Señor, porque has sido tú, porque no hemos sido nosotros. Señor, mi Rey, yo te pido que tome el control de mis labios, que no sean palabras de humana sabiduría, sino que seas tú, mi Rey, que seas tú tomando el control de todo, de todo, de todo, para que todo salga bien, Señor, para la gloria tuya. Te lo pido, mi Rey, alabado y exaltado sea tu santo nombre, y bendito, Señor, seas tú por siempre. Gracias, Señor, te doy por este momento, y te pido que seas tú, mi Rey, hablando a nuestra vida. Bendito y alabado eres tú, Señor. Bendito y alabado es tu nombre. Guarda este país, ten misericordia de él. Guarda, Señor, a la congregación. Ayúdanos a estar unidos como congregación. A cada hermano que se está conectando, guárdale, Señor, bendícele. Y ayúdanos, Señor, como congregación a estar unidos. Darte la gloria a ti y cada día crecer en ti. Bendito eres tú, Señor, y alabado es tu santo nombre. En tus manos colocamos este espacio. En el nombre amado de nuestro Salvador, Yeshua, amén y amén. Bueno, mis hermanos, no siendo más, les pido que por favor me acompañen a ver lo que el Señor hoy tiene para nosotros. Fíjense, hoy vamos a empezar en el verso 22. En el verso 22 vamos a empezar. Y vamos a empezar porque pues desde aquí, ya que en la primera parte de este capítulo 14 ya hemos compartido el verso 1 al verso 21. Y ya hoy realmente vamos a terminar este capítulo 14. Hoy terminamos el capítulo 14. La verdad es que ya desde hace mucho, yo creo que siempre en lo usual nos demorábamos tres domingos en cada capítulo. Pero bueno, si nos damos cuenta, les decía el domingo anterior que probablemente con el favor del Padre terminaríamos este capítulo hoy. Y dije, todo dependiendo porque hasta esta semana logré ya terminar el capítulo 14. Entonces yo dije, bueno, dependiendo de lo que me falte, miro a ver. Y bueno, gloria al Padre porque nos permite ya hoy ya poder culminar este capítulo 14 y la gloria sea para Él por eso, porque Él así lo permite. Amén. Entonces, les invito a que me acompañen a leer en Mateo capítulo 14 en la nueva versión internacional, y previamente estaremos leyendo en una versión hebrea que es las escrituras restauradas en nombre verdadero. Acompáñenme a leer. Dice el verso 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, ¿cierto? A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aquí ocurre un acto milagroso, o sea, un acto, digamos, en este caso, sobrenatural, en el cual nuestro Salvador está andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Fíjense que algo muy interesante, no lo reconocen como nuestro Salvador. O sea, no lo reconocen como el maestro de maestros. O sea,
no lo identifican. Dice, ¿será que es? ¿Será que no es? Entonces dicen, no, es un fantasma. O sea, no lo reconocen. Y eso es algo muy importante porque lo vamos a ver más adelante. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca emuná, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Vamos a verlo ante en las escrituras restauradas el nombre verdadero que dice, y enseguida hizo a sus talmadín entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de despedir a la multitud, subió al monte a hacer tefilá, o sea, a orar. La palabra tefilá, cierto, tiene que ver con la oración, hacer oración. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, pero la barca estaba en medio del mar, del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. En la cuarta erut, la palabra erut es vigilia en hebreo, ¿cierto? De la noche fue a ellos andando sobre el mar y los talmidín, los discípulos, viéndolo andar sobre el mar se turbaron y gritaron de miedo. Es un rúa, o sea, es un fantasma. Pero enseguida les habló diciendo, Tayaf Tov Asher Eyaf, levanten ánimo, Tov, levanten ánimo, bueno, yo soy el que soy, no teman. Fíjense que aquí era esta versión, pone lo que le dice nuestro Salvador, lo pone en hebreo y después lo hace la traducción al español, que en español lo traducen como levanten ánimo, Tov, yo soy el que soy, no teman. Y entonces le respondió Kefas, que es Pedro, y le dijo, Mayab, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las Mayín, sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Kefas de la barca, andaba sobre las Mayín para llegar hasta Yeshua. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Azreni Adoni Osheini, Adonai, sálvame, Adoni, sálvame. Y al momento extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, oh hombre de poca emuná, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, Behemet, tú eres el Ben, verdaderamente eres el Hijo de Dios, verdaderamente eres el Hijo de Yahweh. Vamos a ver acá las preguntas de estos versos y más que todo va a ser entender a profundidad lo dicho en estos versos, porque si se dan cuenta, más que todo es una narración de algo que sucede. Entonces, hay que entender esa narración realmente. Entonces, vamos a estudiar verso a verso a fin de lograr comprender lo dicho en cada uno de ellos. Fíjense, los versos, primero empecemos por los versos del 22 al 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Después de que nuestro Salvador le dio de comer a toda la multitud, entró en la barca para cruzar al otro lado del río. Y ya después despidió a la multitud y subió a orar aparte. Entonces, ya después de que nuestro Salvador, en lo que vimos anteriormente, él había dado los 5 panes, los 2 peces, que ya explicamos qué significan. De hecho, ahorita en el resumen lo vamos a ver nuevamente. Ya después de que él hace eso, ¿qué pasa? Dice que él entra en la barca con sus discípulos. ¿Y entra para qué? Para cruzar al otro lado, ¿cierto? Del mar. Entonces, ¿qué pasa? Dice que cuando ya él despide a la multitud, él sube a un monte a orar. O sea, sus discípulos estaban en la barca, pero él sube a un monte a orar aparte.
Él sube a un monte a orar aparte. Entonces tenemos que hacer la conexión de lo que ya se venía dando con lo que ahora vamos a empezar a ver. Evidentemente Jesús aún quería pasar un tiempo solo para orar. Recordemos que no había pasado ese tiempo antes porque la multitud había llegado a él. Recuerden que cuando a él le anuncian de que Juan, de la muerte de Juan, él dice que él se aparta. O sea, busca apartarse, ¿cierto? Estar a solas para orar, para meditar en lo sucedido a Juan. Pero la multitud llega y es donde él hace el milagro, ¿cierto? De los 5 panes, de los 2 peces. Entonces, o sea, él no haya tenido un espacio a solas. Ya después de que hace eso, es cuando él pide el espacio a solas, que ya él despide a la multitud, porque ya la multitud ya se sació con los 5 panes, ya la multitud se sació con los 2 peces. Entonces, ya cuando la multitud se sacia, es cuando él toma un tiempo aparte para orar. Nuestro Salvador le da a la multitud lo que sabe que necesitaba, que eran 5 panes, o sea, le da la Torá y le da los 2 peces, que es Israel. Ya después de que se los da, se despidió de ellos para pasar un tiempo a solas en oración. Aquí el Señor nos enseña otro principio. Necesitamos apartar tiempo para estar solos con Dios, no como un deber religioso, sino como una necesidad espiritual. Cada creyente necesita desarrollar una relación íntima y personal con el Señor, pues de allí viene la vida y la revelación. Entonces, ¿qué pasa, mis amados hermanos? Si nos damos cuenta que Yeshua tomó un tiempo aparte para orar. La pregunta es, ¿será que nosotros estamos tomando el tiempo aparte para orar adecuado? Adecuado. ¿Será que estamos tomando el tiempo aparte adecuado para orar, para hablar con el Señor? O a veces simplemente lo hacemos porque me toca, porque ya lo sé que me toca, entonces lo hago como ya más como una obligación, o ya más como que la costumbre de hacerlo, y pues lo hago, pero pierdo el enfoque de las cosas. No podemos perder el enfoque de la oración. Si vamos a orar para que nos vean, o si vamos a orar para simplemente cumplir con el deber, mejor no oremos, o mejor simplemente pidámosle al Señor en esa misma oración, en ese momento, que nos perdone. Porque si lo estamos haciendo con esa actitud, hay que arrepentirnos, hay que pedirle perdón al Padre. Porque no se ora con esa actitud, no se ora con esa actitud. Nada de lo que se haga para el Padre se debe hacer en este caso por simplemente hacerlo, por simplemente cumplir. Debemos entender el motivo y la profundidad de las cosas antes de hacerlas, antes de colocarlas en práctica. Y sí, es normal, mis amados hermanos, es normal que con el tiempo ya se convierta en la monotonía. Es normal, es normal. Porque así como la relación entre parejas, cierto, ya con el tiempo se va convirtiendo en la monotonía y en la monotonía, pero se aman, pero está ahí la monotonía y pues obviamente ellos como pareja deben procurar que no se apeguen a esa monotonía, sino que pues hagan cosas diferentes, que busquen hacer cosas diferentes, cosas que los lleven a salir de esa monotonía. Asimismo con el Señor, sí, ya llevamos, quizás los que ya llevan tiempo, dice, bueno, ya yo llevo tiempo en el Señor, ya para mí orar ya es una costumbre, entonces se convierte en la monotonía. Pero ¿qué vamos a hacer para salir de esa monotonía? ¿Qué estamos haciendo diferente? La oración es tan importante, es tan importante. Debemos apartar espacios para orar. No es que vayamos a decir, no es que yo oro en la noche. No, pero ¿a qué hora de la noche? Yo personalmente yo lo digo por mí. A mí me ha ayudado mucho el establecer horas específicas en el día. Por lo menos ya yo con mi calendario, yo digo, bueno, a tal hora hago el devocional, a tal hora oro, leo la palabra. Y a esa hora usualmente lo estoy haciendo. Y ya cuando ya sé que falta poco para llegar a esa hora, estoy pendiente. Pida que ya falta poco, pida que ya falta poco. Entonces ya estoy más al tanto. Entonces no se me pasa ni nada de eso. Pero es muy importante, mis hermanos. Es muy importante que tengamos ese hábito de la oración y que también es muy importante que no se convierta en una monotonía o en el simple deber de hacerlo y ya, porque no es así. Y lo digo por mí, he caído en ese error. Y sé que también muchos de nosotros, y tenemos que pedirle al Señor por eso. Pedirle perdón porque no es posible de que decoremos simplemente como para cumplir y ya. Y eso no está bien, mis amados hermanos. Eso no está bien.
Y el texto continúa diciendo, y ya la barca estaba en medio del mar, o sea, ya los discípulos estaban en medio del mar, o sea, veamos la situación. Los discípulos en medio del mar iban cruzando al otro lado, ¿cierto? Y nuestro Salvador estaba en el monte orando. ¿Qué pasa? Ya cuando la barca está en medio del mar, empieza a ser azotada por olas, porque el viento era contrario. O sea, el viento era contrario. O sea, empieza a ser azotada la barca por olas y ellos estaban ahí en medio del mar. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Fíjense que nuestro Salvador viene a la cuarta vigilia de la noche. Importante eso. Yeshua envió a sus discípulos a navegar a las aguas del mar de Galilea. Y esas aguas representan los gentiles, porque el rey de Asiria se había llevado cautivo al norte de Israel y trajo gente a Siria que se mezclaron con ellos. Y es de ahí donde surgen los samaritanos, siendo gente que estaba mezclada y que no tenía Torá. Y a toda esa región se le llama Galilea de los gentiles. Recuerden, eso ya lo habíamos explicado antes de Galilea de los gentiles. Porque ya Galilea estaba más, convivía ahí más gente gentil que como tal gente de la nación. El mar de Galilea representaba a las naciones, a donde las 10 tribus habían de ir y se iban a mezclar entre las naciones. El mar de Galilea es conocido por tormentas repentinas y durante esta tormenta Jesús no está en la barca con sus discípulos. El hecho de que sus discípulos estén a punto de hundirse en el mar representa el hecho de que están a punto de asimilarse entre las naciones. Recuerden que el mar de Galilea representa las naciones, representa Efraín mezclado en las naciones. Efraín se mezcló en el mar, se mezcló en las naciones. Entonces, el mar, ¿cierto?, representa las naciones. Y el hecho de que sus discípulos se iban a hundir en el mar, ¿cierto?, que estaban siendo azotados por el mar, ¿cierto?, da a entender de que sus discípulos estaban a punto de asimilarse entre el mar, entre las naciones. Estaban a punto de perder la identidad entre ese mar. Cuando se habla de la cuarta vigilia, se refiere a la forma en la cual los romanos contaban las 12 horas de la noche. Desde las 6 p.m. hasta las 9 p.m., primera vigilia. Desde las 9 p.m. hasta las 12 a.m., ¿cierto? La segunda vigilia. Desde las 12 a.m. hasta las 3 a.m., la tercera vigilia. Y desde las 3 a.m. hasta las 6 a.m., la cuarta vigilia. Esa es la cuarta vigilia. Cuando habla de que más a la cuarta vigilia, está dando el tiempo entre 6 de la mañana, entre 3 de la mañana, 3 de la madrugada y 6 de la mañana. Muy importante eso. Y ojo, esa es la forma como la contaban los romanos, porque el pueblo hebreo tenía 3 vigilias, 3 vigilias. Ellos lo contaban de forma diferente a los romanos. Entonces, aquí es muy importante aclarar de que cuando ellos están en el mar, recordemos que el mar que representa a los gentiles, ¿cierto? Representa la tierra de los gentiles, donde fue llevado Efraín, a los gentiles. ¿Qué pasa? Como ellos son representados el mar es representado por los gentiles, representa a los gentiles. Cuando los discípulos de nuestro Salvador, ellos están en el mar y son azotados por el mar, ¿cierto? Que casi se hunden en la barca, que tenían miedo de hundirse. Eso da a entender, ¿cierto? Que como tal, sus discípulos estaban a punto de asimilarse, de perder su identidad como pueblo de Dios entre los gentiles, entre el mar. Pero ¿qué pasa? Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, cuando ven que ya nuestro Salvador viene a salvarles, viene a rescatarles, y ven que nuestro Salvador está caminando sobre el mar, o sea que nuestro Salvador camina entre las naciones, camina entre las naciones, camina. ¿Y qué hace? ¿Qué hace nuestro Salvador cuando camina sobre el mar? ¿Va a buscar a quién? A sus discípulos. Va a buscar a su pueblo. O sea que el hecho de que nuestro Salvador esté caminando sobre el mar y vaya a salvar a sus discípulos representa el hecho de que nuestro Salvador está caminando entre las naciones, ¿cierto? En sentido figurado, o sea, en sentido figurado que está caminando entre las naciones para ir a rescatar a quién? A su pueblo. El Señor está buscando a su pueblo, lo está trayendo entre las naciones, lo está salvando entre el mar. Y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. Importante esto. Porque, ojo, fíjense, nuestro Salvador los va a ir a salvar. La pregunta es, ¿ellos lo reconocen? No lo reconocen.
Dicen, un fantasma. Vamos a ver a dónde quiero llegar con este punto. Como ya lo habíamos mencionado, el hecho de que estén a punto de hundirse en el mar representa el hecho de que están a punto de asimilarse entre las naciones. Están a punto de perder la identidad entre las naciones. Y si nos damos cuenta, aquí en estos versos ya no reconocían a Yeshua como su maestro, sino como un fantasma. Hoy el pueblo del Señor está esparcido entre las naciones, ¿cierto? Está esparcido. ¿Y será que reconocen a Yeshua como realmente es Él? No. Tienen a un Yeshua, a un Jesús romanizado, hecho por Roma, al antojo de Roma. Pero el Jesús bíblico, el Yeshua que vino a guardar la Torá, el Yeshua que vino a hablar de los profetas y a respaldar lo dicho por ellos y a cumplirlo, ese Yeshua no es cierto el que hoy se ve. ¿Cuál es el Jesús que hoy vemos? El Jesús de Roma, ¿cierto? El Jesús que abolió todo, porque ya con Jesús ya quedó libre de la ley. El Jesús que hará lo que quieras porque ahora estás bajo la gracia. El Jesús que no es judío. El Jesús que es cristiano. En otras palabras, el Jesús que es romano. Ese Jesús es el que hoy se nos vende en la televisión. Ese Jesús es el que hoy se nos vende en las películas de Semana Santa. Ese es el Jesús que nos vende el mundo. Pero el Jesús bíblico, el Jesús que es judío, que guardaba la Torá, que se abstenía de comer animal impuro, que guardaba Shabbat, el Jesús que estaba con sus tzitzit. ¿Será que ese es el Jesús que hoy nos buscan mostrar? Digamos, dentro de la mayoría, no. Ese no es el Jesús que nos muestran. Eso mismo estaba pasando con los discípulos. Venía nuestro Salvador a salvarnos de entre las naciones, pero ¿lo reconocimos como realmente es? No, no lo reconocimos. Vimos otro Jesús, pero no vimos el verdadero. No sé si me están entendiendo, mis amados hermanos, lo que les quiero decir con esto. El Señor nos permitió conocerle en su infinito amor y misericordia desde mucho antes que entendiéramos estas cosas. Y eso lo tenemos claro. Pero hoy, para su gloria y su honra, estamos aprendiendo a entender mejor a nuestro Salvador y a conocerlo como realmente es Él. Pero sabemos que hoy por hoy no es así dentro de como un denominador. Hoy por hoy ven a un fantasma. Hoy por hoy se ve a un fantasma, pero no se ve al Jesús bíblico. El nombre se cambió. Fíjense, yo digo Jesús, se me sale porque a veces es más normal decir Jesús a decir Yeshua, como realmente lo llamaban. Y yo lo digo más que todo también por muchas personas que están escuchando y que a veces no saben el por qué Yeshua. Pero a veces uno le es más fácil decir Jesús a tener que decir Yeshua. Porque uno se identifica más con el Jesús que siempre nos mostraron a con el Jesús bíblico. Y por mucho tiempo veíamos era un fantasma. O sea, creíamos verlo, pero realmente no lo veíamos. Hasta cuando el Señor abre nuestros ojos y nos permite ver al verdadero, al que realmente es Él. Amén. Pero le doy gloria al Padre porque Él en su infinito amor y misericordia nos permitió conocerle a Él, nos permitió llegar a Él a través de un Jesús que quizás nos los han distorsionado, ¿cierto? A través de ese Jesús romano y que creíamos que ese era el verdadero. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y aún a través de eso el Señor permitió que le conozcáramos. Pero ahora estamos conociéndole más, ahora estamos conociendo más de Él. Pero no tampoco podemos llegar, mis amados hermanos, a juzgar o a pretender que aquellos hermanos que no le entienden, entonces están mal o están condenados, ni mucho menos. No somos nadie para tal cosa. El Señor solamente Él sabe quién es trigo y quién es cizaña. Y al final de los tiempos, Él apartará el trigo y apartará la cizaña. ¿Qué nos queda a nosotros? Compartir, predicar en amor, enseñar en amor y orar por los hermanos. Amén. Pero de allá a juzgar,
no somos nadie para hacerlo. No somos nadie ni para juzgar, ni para señalar, ni para murmurar, ni para pretender que eso es así. Simplemente estamos aquí para obedecer, para cumplir su palabra, para vivir conforme a ella, para cada día mejorar para su gloria y su honra. Estamos para darle gloria en todo lo que hagamos. Amén. Y de ahí para allá, Él se encarga. Nuestro Salvador dice, yo soy, y eso calmó a sus discípulos. Eso me hizo recordar a lo que dice Éxodo 13:14. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así fue como le respondió nuestro Salvador a ellos. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. Yo soy, me envió a vosotros. Ahí vemos la unicidad, ¿cierto?, entre el Padre y el Hijo. En otras palabras, es como si nuestro Salvador les recordara a sus discípulos quién es Él. Quién es el principio y la cabeza de la creación. El mismo que ha estado desde el principio de las cosas es el que está ahora con ellos en esos momentos. El Reshit de la creación. Y continúa el texto diciendo, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú. Fíjense quién es el que se atreve a decirle esto, Pedro. Vamos a ver por qué. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En la cultura del mundo actual, Pedro representa a quién? Al Papa de la Iglesia Católica, ¿cierto? De hecho, la Iglesia Católica piensa que Pedro fue el primer Papa. Y es el mismo Pedro que aquí, y es el mismo Pedro aquí quien duda de las palabras y los hechos del Mesías, negando su verdadera identidad. Porque Pedro es el quien le dice, Señor, o sea, si eres tú, o sea, solo si eres tú, permite que yo vaya y ande también sobre las aguas. Y sabemos que hoy por hoy el Pedro representa a quién? A la Iglesia Católica. Que con el Pedro nació la Iglesia Católica. Pero vemos quién es Pedro aquí, quien duda de la verdadera identidad de nuestro Salvador. ¿Cierto? Hoy quien realmente nos ha querido distorsionar la verdadera identidad de nuestro Salvador. Roma. Roma lo ha hecho. Y continúa el texto diciendo, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. O sea, Pedro cuando vio el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjense que Pedro estaba a punto de hundirse, pero ¿qué hace el Señor? Le tiende la mano. Pedro, ¿por qué dudaste de lo que te dije? Eres un hombre de poca fe, de poca emuná. Pedro, que en la cultura actual representa al Papa y la Iglesia Católica, Pedro dudó de nuestro Salvador, de su verdadera identidad. Y hoy por hoy gran parte de Efraín, que está asimilada en el catolicismo, ¿cierto? Está así también dudando de la verdadera identidad de nuestro Salvador. Pero Yeshua, nuestro Salvador, le extenderá su mano y lo sacará de ahí. O sea, hoy por hoy hay mucho pueblo del Señor, dentro de muchas denominaciones, que niegan la verdadera identidad de nuestro Salvador, lo que realmente es Él y lo que realmente vino a ser Él, ¿cierto? Pero dicen, pero nuestro Salvador les extenderá la mano a ellos, así como nos las extendió a nosotros, y nos sacará de todo ese mundo. Amén. Ahora bien, ¿por qué Yeshua le dice a Pedro hombre de poca fe? Muy importante esto. ¿Por qué Yeshua le dice a Pedro hombre de poca fe? Recordemos que la palabra fe desde una perspectiva hebrea es la palabra emuná, que significa fidelidad o obediencia a la Torá. Yeshua le dijo, hombre de poca fidelidad a la Torá. Pero representa a Efraín en las naciones, a todos aquellos que por su falta de fidelidad a lo que está escrito en las instrucciones de Dios, están a punto de hundirse en el mar, así es. ¿Cuántos por su falta de fidelidad a lo que está escrito en las instrucciones de Dios se están hundiendo dentro de las naciones? Pero Dios, que es rico en su misericordia y por su gran amor con que nos amó, nos saca de ahí, porque Él es fiel a su pacto con su pueblo. O sea, a pesar de que nos hayamos estado hundiendo en las naciones, ¿cierto? Éramos personas de poca fe, de poca emuná, porque no estábamos obedeciendo las instrucciones del Padre. El Señor tuvo misericordia de nosotros, extendió su mano y nos rescató, nos salvó. Y así hará con muchos otros hermanos.
Y el Señor sabe quiénes son sus ovejas y Él ha de rescatarlas. Fíjense lo que dice Juan 10 del 25 al 30. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis, y las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, o sea, vosotros no obedecéis, porque no sois de mis ovejas. Claro, la oveja de Dios, la que es realmente oveja, ¿qué va a hacer? Pues va a creer, va a obedecer, va a tener emuná. Como os he dicho, mis ovejas oyen. Recuerden que ya hemos hablado de esa palabra oír, ¿cierto? Oír la voz. Recordemos que en hebreo es la palabra Shema, que significa oír más obedecer. Implica obediencia. Y yo las conozco y me siguen, claro, y me obedecen. Porque el oír implica seguir. Y el seguir implica obedecer. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Mi hermano, si tú eres oveja del Señor, nadie te va a arrebatar de su mano. Él te va a cuidar, Él te va a sostener, porque Él no dejará la herencia de Jacob hasta haber cumplido lo que se propuso. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. La unicidad de Yeshua con el Padre. Yo y el Padre uno somos. Recuerden lo que dice Deuteronomio. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No son dos, no son tres, es uno. Es uno, mis amados hermanos. Y finalmente el texto dice, y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Nuevamente nuestro Salvador a través de esto es reconocido como el Mesías, como el enviado de Dios a salvar a su pueblo. O sea, como que, oye, vi lo que hiciste y realmente eres, o sea, realmente no hay duda de que eres el Mesías, de que eres el Mesías prometido y el anunciado por los profetas. Entonces, todas estas cosas nuestro Salvador las permitió y aún las hizo para eso, para mostrar que Él es el Mesías prometido. Amén. Entonces, mis amados hermanos, oremos, oremos por aquellos hermanos que sabemos que se están hundiendo en las naciones y que no están queriendo llegar a la obediencia a la baja. Pero oremos, oremos en amor, oremos para que el Señor aún mismo nos ayude a nosotros, porque no podemos pretender haberlo alcanzado todo, que el Padre nos libre de tal cosa, que el Padre nos libre de tal cosa. Porque aún aunque digamos conocer, aunque digamos entender la Torá y los mandamientos, aún así seguimos fallando, aún así seguimos pecando, aún así seguimos luchando. Entonces, ¿de qué nos jactamos? ¿Dónde quedó la jactancia? Dice Pablo, ¿dónde hay jactancia del hombre? O sea, ¿en qué nos podemos jactar? Estamos muertos en delitos y pecados. El Señor es quien nos rescata. El Señor es quien abre nuestros ojos. El Señor es quien nos permite caminar y el Señor es quien nos sostiene. ¿De qué nos jactamos? ¿De qué nos jactamos? Perdonó nuestros pecados en el madero. ¿De qué nos jactamos? ¿De qué te jactas tú, hombre? ¿De conocer? Pues no conociste por tu cuenta. Conociste porque el Padre te permite conocer. ¿Por qué te jactas? ¿De qué nos jactamos? Que porque ahora estoy entendiendo mejor la palabra. No la entendiste por tu cuenta. El Señor te la permitió entender. Y si perdemos la perspectiva de eso, así como dice nuestro pastor, apague y vámonos. Vámonos. Porque es que, o sea, si vamos a perder eso, el darle la gloria a Dios, pues apague y vámonos. Es que toda la gloria se la merece Él. Obedecemos gracias a Él. Vivimos gracias a Él. Somos salvos gracias a Él. Respiramos gracias a Él. ¿De qué nos jactamos? De nada. No tenemos nada para jactarnos. Y lo peor de todo, y es que nos creemos con la autoridad de juzgar y de ver el pecado del hermano. Y decir, es que el hermano está mal. Que el hermano no está guardando la Torá como es. Que el hermano no ha entendido. Que el hermano, que el hermano, el hermano y el hermano. Y nos pasamos la vida mirando al hermano y al hermano y el hermano. Y así nos pasamos la vida mirando al hermano. Pero ¿y dónde estamos nosotros? ¿Dónde está nuestro pecado?
¿Dónde está el darle la gloria a Dios? ¿Dónde está eso? ¿Dónde quedó eso? Que el Padre nos guarde. Que el Padre nos guarde de juzgar. Que el Padre nos guarde de mirar al hermano en poco y que el Padre nos guarde de creernos mejor que otros y de no darle la gloria a aquel que se la merece. Amén. Ahora, mis hermanos, fíjense, los últimos versos. Los últimos versos. La verdad es que este capítulo, como se los dije, es bastante cortico, pero sustancioso. Sustancioso así como lo han sido todos. Vamos a leer los versos del 34 al 36. Y terminada la travesía, o sea, ya después de que sucedió todo eso, se calmó el mar. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaron que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Dice en la Biblia Kadosh, israelita mesiánica, cuando ya habían cruzado llegaron a la tierra de Ginosar y la gente del lugar les reconoció. La noticia se extendió por toda la región. Le trajeron todos los enfermos que estaban, todos los que estaban enfermos. Ellos le rogaron que les dejara tocar tan solo los zifir de su talit. Y todos los que los tocaron quedaron completamente sanos. Vamos a entender a profundidad estos versos. Fíjense que al comienzo inicia. Y terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret. Recordemos que nuestro Salvador venía de estar en la barca en el mar de Galilea, ¿cierto? O sea, venía de salvar a los discípulos, ¿cierto? De lo que estaban pasando, junto con sus discípulos. Y ya luego de ahí se dirige a Genezaret. Recuerden que ellos venían cruzando el mar, ¿cierto? Ya luego que terminan ahí se dirigían a Genezaret, quedando este pueblo cerca del mar de Galilea. Fíjense que aquí está el mar de Galilea, que fue donde sucedió lo del milagro, ¿cierto? O sea, en este caso, el hecho sobrenatural de que nuestro Salvador haya caminado sobre el mar. Fíjense que aquí está Genezaret. O sea, ellos terminaron de cruzar el mar de Galilea y ya después llegaron aquí, a Genezaret. Y en Genezaret es donde ocurre lo que vamos a ver en estos últimos versos. Y continúa diciendo, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaron que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tomaron quedaron sanos. Fíjense que aquí vamos a ver algo muy importante porque ya lo habíamos visto antes, de hecho. ¿Recuerdan ustedes la mujer con flujo de sangre? Tenía 12 años con flujo de sangre. Ya lo habíamos explicado. ¿Y qué buscaba hacer esa mujer? Buscaba tocar el manto, como se conoce el manto. Pero ya hemos entendido, ahorita lo voy a recordar nuevamente, de que realmente es una mala traducción, no son los mantos, son los tzitzit. Entonces, ella buscaba tocar eso. ¿Pero por qué? Y ahora vemos que se repite nuevamente lo mismo. Estos hombres que estaban enfermos buscaban tocar los tzitzit de nuestro Salvador para quedar sanos. Entonces vamos a entenderlo por qué. En griego la palabra usada para fíjense que en griego se usa la palabra kraspedón para borde. Y en hebreo es la siguiente palabra. Sit, 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 sit. Esa es la palabra en hebreo. Sit, sit. ¿Y qué significa? Un floral, proyección de ala, un mechón de pelo, una borla. El tener estos sit es un mandamiento del Señor para que el pueblo se acordara del pacto hecho con Dios. Y eso lo vemos en el siguiente verso. Vamos a ver acá en números. Vamos a ver acá en números. Disculpen, amados hermanos, me acompañen a números aquí. Números 15 del 37 al 41. Aquí está el mandamiento de los flecos, que es como se traduce, como borde, como flecos. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, ustedes y todos sus descendientes, o sea, no solamente los que estaban en ese momento ahí, sino todos los descendientes de Israel,
Deberán confeccionarse ¿qué? Flecos y coserlos sobre sus vestidos con un hilo de color púrpura. Dice, estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir, ¿cierto? Con todos los mandamientos del Señor y que no deben prostituirse. Fíjense, ¿para qué me va a ayudar el fleco, el tzitzit? Ahí la palabra fleco es la palabra tzitzit, que es la que fue la que le mostré arribita. Es la palabra tzitzit. ¿Para qué nos ayudarán los tzitzit? Para recordar que debemos cumplir todos los mandamientos del Señor. Los tzitzit me ayudan a recordar que debo cumplir los mandamientos. Ahora bien, está el que dice, no, pero si ya los recuerdo porque yo medito en ellos de día y de noche. No, mi hermano, si usted medita en los mandamientos de día y de noche, perfecto. Pero aquí es que aquí está el mandamiento. Y si meditas de día y de noche, deberías también meditar el número 15 del 37 al 41, que te dice que debes usar tzitzit. Pues hay que meditar de día y de noche, ¿cierto? Pues, ahí está, hay mucho por meditar en número 15, que hay que usar los tzitzit. Estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor. Oye, yo hago una pregunta, ¿los flecos son malos? O sea, yo pregunto, ¿los flecos son malos? Oye, si el Señor me está dando algo, me está diciendo que use algo, porque eso me va a ayudar a recordar los mandamientos y a obedecerlos. Yo pregunto, ¿es malo? No es malo. Al contrario, es todo bueno. Los malos somos nosotros, ¿oyeron? Y que no deben prostituirse, ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón, ni por los deseos de sus ojos. Claro, ya no me voy a dejar llevar por lo que veo, sino que voy a dejarme llevar por los mandamientos. Porque esos flecos me ayudarán a recordar, me ayudarán a ver de que yo no estoy para hacer lo que mis ojos quieren. Yo estoy para hacer lo que la Torá quiere que haga, lo que el Señor quiere que haga. Tendrán presentes todos mis mandamientos y los pondrán por obra. Así será mi pueblo consagrado. Yo soy el Señor su Dios que los sacó de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Amén. Entonces vemos que según el mandamiento número 15 y las palabras vistas desde el griego y hebreo, nos damos cuenta que realmente lo que quería tocar la gente eran los flecos, los tzitzit, que nuestro Salvador portaba, cumpliendo con el mandamiento de número 15, a que nuestro Salvador cumplía con el mandamiento de número 15. La pregunta es, ¿dónde está eso dentro del Jesús que hoy nos venden? ¿Será que en las novelas de Semana Santa vemos a Jesús portando los flecos? No lo vemos. ¿Será que lo vemos portando el talit, como lo hacían en ese entonces? No lo vemos, porque nos han vendido un Jesús romanizado. Lastimosamente así ha sido, pero el Señor así lo ha permitido. No fue que al Señor ahí se me escapó de las manos, no, no, Él así lo permitió. Eso está en Osea, mis amados hermanos. Eso así el Señor lo permitió. La vestimenta de un judío observante en aquella época incluía un manto de oración, que es el talit, eso ya lo habíamos explicado antes. Las personas se vestían de túnicas y de acuerdo a números 15, a números capítulo 15, todo hebreo que estaba en pacto tenía que tener en las cuatro puntas de sus vestiduras los tzitzit. Hay que usar los tzitzit, hay que usarlos. Pero, ¿por qué la gente creía que al tocar los tzitzit de nuestro Salvador quedarían sanos? Esa es la pregunta. Porque bueno, ya entendimos de que no es el borde del manto, ya entendemos que son los tzitzit, ya entendemos que es un mandamiento que está en números 15, que nos ayuda a recordar los mandamientos del Señor para no dejarnos llevar por los impulsos de nuestro corazón ni por los deseos de nuestros ojos. Entonces ya después de que entendemos eso, la pregunta que uno se hace, ¿y entonces por qué la gente quería tocar los tzitzit y pensar que por tocarlos quedarían sanos? ¿Por qué? Vamos a ver eso. En primera instancia, debemos saber que lo que sanó a la multitud de sus enfermedades no fueron en sí los tzitzit, sino que fue su confianza, su emuná en Dios. Porque de hecho, recordemos lo que le dijo a la mujer de que llevaba 12 años con flujo de sangre y que tocó los tzitzit de nuestro Salvador. ¿Qué le dijo? Ten ánimo, hija. Tu confianza te ha sanado, tu emuná te ha sanado. Y quedó sana al instante. O sea, que a esta mujer con el flujo de sangre, que también tocó los tzitzit, a esta mujer no la sanó los tzitzit como tal, la sanó su confianza, su emuná en el Señor, su emuná en que si los tocaba, pues quedaría sana, su confianza en lo que ya estaba escrito, ¿cierto?
Entonces, ahí nos damos cuenta que realmente lo que salvó también a esta multitud no fue como tal los sí, sino la confianza que ellos tenían de que al tocarlos quedarían sanos. Pero la pregunta que yo me hago ahora, ¿y por qué ellos tenían la confianza, la emuná, de que al tocar esos sí iban a quedar sanos? Porque recordemos también que la confianza en Dios, la emuná, desde el punto de vista hebreo, está ligada a la obediencia a los mandamientos. O sea, tú desde el punto de vista hebreo, para nuestro Salvador, que era hebreo, ¿cierto? Para Pablo, que era hebreo, para los discípulos, que eran hebreos, ¿cierto? Dentro de su perspectiva, tú no podías decir que tenías fe si tú no obedecías los mandamientos. Entonces, la pregunta es, ¿qué estaban obedeciendo esta multitud? ¿Qué estaba obedeciendo esta multitud al tocar los sitios de nuestro Salvador? ¿Qué estaban obedeciendo? Estaban obedeciendo lo dicho en Malaquías capítulo 4, verso del 1 al 2. Y dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá que el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Dice que en sus alas traerá salvación. Esta multitud sabía qué significaban los sifí y sabía lo que quería decir Malaquías 4. Recordemos que los sifí también significan alas, ¿cierto? O sea que aquí cuando en Malaquías 4 habla de que en sus alas traerá salvación, se refiere a los sifí. Porque recordemos que la palabra sifí significa un florar, una proyección de ala, un mechón de pelo, una borla. Entonces las alas de Malaquías representan los que, los sifí. Ellos sabían que nuestro Salvador en los sifí traería salvación. Dicen, yo sé lo que dice Malaquías 4. Yo sé que al tocar ese sifí con la confianza de que esa palabra se ha de cumplir. O sea, ellos estaban obedeciendo lo dicho por Malaquías 4. Esta multitud creyó en esas escrituras y por creer en esas escrituras fue salva. ¿Te das cuenta que es lo que nos salva y nos salva? El confiar en algo que está escrito y decir, esto se cumple, esto es verdadero. Eso es lo que te salva a ti y a mí. Cuando tú confías que la palabra de Dios es verdadera, eso te va a sanar. Conforme a tu obediencia te será hecho. Vale la pena confiar en la palabra de Dios. Ahora bien, para confiar en la palabra de Dios hay que conocerla. Hay que conocerla. Mis hermanos, el Señor dice en su palabra esto. Si tú haces esto, te pasará esto. Ya, yo confío en lo que está ahí. Yo confío en lo que está ahí. En que si yo lo hago, eso va a hacerse así. Entonces, a través de mi emuná, de mi confianza en que eso se va a hacer, de mi obediencia, pues yo obedezco. Porque sé que se va a hacer así, porque tengo la confianza y la plena certeza de que así será. Como dice Josué 1 del 7 al 9. ¿Quién sabe lo que dice Josué 1 del 7 al 9? ¿Qué le dice, qué se le dice en este caso a Josué? Solamente sé fuerte y sé muy valiente, pero sé muy valiente ¿en qué? En tener cuidado de seguir todas las instrucciones que Moisés, mi siervo, te ordenó. O sea, cuando tú tengas cuidado de obedecer los mandamientos del Señor al pie de la letra y no te apartes de ellos ni a derecha ni a izquierda, ¿qué pasará? Dice el Señor ahí en Josué, que tendrás éxito donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Entonces dice, cuando tengas cuidado en guardar estos mandamientos, tendrás éxito donde quiera que vayas. Y aún dice también de que tus empresas prosperarán y tú tendrás éxito. Ojo, no te dice que vas a ser rico, que vas a ser rico, solo por si acaso. Dice que vas a tener éxito. No confundamos el éxito con ser rico. Por si acaso, no lo confundamos. Pero el Señor te promete y te dice de que si tú te propones y te preocupas cada día de tu vida en guardar los mandamientos del Señor tal cual al pie de la letra, sin quitar, sin añadir, sin nada, sin obedecerlo como está ahí, dice que tendrás éxito. Que Él estará contigo donde quiera que vayas. Mi hermano, si tú confías en que lo que el Señor está diciendo en Josué 1 es así,
¿Tú qué haces? Tú lo obedeces, ¿cierto? Tú lo obedeces. Tú obedeces lo que está ahí. Si no, pues, lo dejo pasar y ya. Siempre que vemos en las escrituras que Yeshua sanaba a una persona y que le decía, tu fe te ha sanado, las personas que recibían los milagros tenían en mente un texto de las escrituras. Y en base a ese texto en el que creían, iban con la confianza de que serían salvos. Confiar en Dios es confiar en lo que está escrito. Y el confiar en lo que está escrito implica obedecer lo que está escrito. Como dice nuestro Salvador en Mateo capítulo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Y hemos aprendido que los hacedores de maldad, ¿quiénes son? Son los que no obedecen los mandamientos. Que de hecho en la versión hebrea dice, aléjense de mí, transgresores de la Torá. Claro, porque si tú, no, si tú haces lo malo, ¿tú qué haces? Pues tú haces todo lo contrario a lo que el Señor dijo en su palabra. Pero si haces lo bueno, pues haces todo tal cual como el Señor lo dice en su palabra. O sea que o sea que el hacer milagros no quiere decir que tú seas hijo de Dios. ¿Cierto? O el que te hagan un milagro tampoco quiere decir que seas hijo de Dios. El profetizar en el nombre de Dios tampoco quiere decir que seas hijo de Dios. El expulsar demonios tampoco da a entender de que tú eres un hijo de Dios. Lo que realmente da a entender que tú eres un hijo de Dios es que tú no eres un hacedor de maldad. En otras palabras, es que tú eres un obediente a la Torah. Eso es lo que te identifica como hijo de Dios. Fíjense que el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Claro, si yo medito en la palabra del Señor de día y de noche, ¿qué pasará? Según Salmos capítulo 1, daré buen fruto. Daré buen fruto. Porque por mi fruto me conocen. No por si expulso demonios. No por si hago milagros. No por si profetizo. No. Es por si yo realmente estoy obedeciendo los mandamientos. Amén. De hecho, esto que hizo la multitud de querer tocar los sisis de nuestro Salvador refleja una profecía que ha de cumplirse. Está en Zacarías 8 del 20 al 23. Fíjense lo que dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Recuerden que esta multitud, recuerden que muchos son extranjeros, ¿cierto? Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua, 10 hombres, tomarán el manto de un judío. Ya sabemos que el manto a qué se refiere, a los tzitzit. Tomarán el tzitzit de un judío, que es nuestro Salvador Yeshua, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Amén. Esta es una profecía que ha de cumplirse en los últimos tiempos cuando venga la redención final. Estos 10 hombres de las naciones, ¿qué representan, mis hermanos? A las 10 tribus de Israel que por fin reconocerán que la salvación viene de los judíos. Ese judío que habría de traer ¿qué? Sí, y que había de traer a las naciones es Yeshua, el rey de los judíos, de quien las tribus de Israel querrán tocar su manto y ser salvos. Amén. Qué bonito, ¿cierto? Qué bonito como toda esta multitud quería acercarse a ese judío, a nuestro Salvador Yeshua, a tocar los tzitzit para ser salvos. Porque sabían lo que significaban los tzitzit. No era un simple manto, un simple borde por ahí. Ellos sabían lo que eso implicaba. Pero hoy por hoy, con el Jesús romanizado que nos han vendido, estas cosas las pasamos por alto. Lo digo por mí. No lo digo por nada, lo digo por mí. Porque yo tenía la idea del Jesús romanizado. Del Jesús en las novelas
¿cierto? Ahí en las películas de Semana Santa. Ese era el Jesús que yo tenía en mente, pero no el Jesús bíblico. Pero ahora que el Padre nos está despertando a su pueblo, ¿cierto? Estamos empezando a conocer mejor su palabra, para gloria de su nombre, para gloria de su nombre, amén. Entonces, mis amados hermanos, fíjense, aquí ya vamos a ver el resumen a este capítulo 14. La gloria sea para el Padre porque nos permite poder sacar este espacio para compartir su palabra, amén. Fíjense. Primero, recordamos quién era Herodes, recuerdan, y vimos que quería asesinar a Juan el Bautista porque él le estaba confrontando con lo dicho en la Torá con base a las relaciones ilícitas. Aprendimos que el milagro que hizo nuestro Salvador de darle 5 panes y 2 peces a la multitud representa a la Torá como los panes, ¿cierto? Ya que la Torá son los primeros 5 libros de la Escritura y los 2 peces representan las 2 casas de Israel divididas. Esto al final conllevó a que se tuvieran 12 canastas, las cuales representan las 12 tribus de Israel. Aprendimos algo muy bonito cuando Pedro le pidió a nuestro Salvador caminar sobre las aguas. Sabemos que Pedro en la cultura actual representa al Papa de la Iglesia Católica. Pedro dudó de nuestro Salvador, de su verdadera identidad. Y hoy por hoy gran parte de Efraín está asimilada en el catolicismo. Pero Yeshua les extenderá su mano y las sacará de ahí. De hecho, también vimos que Pedro, por haber dudado, casi se ahoga en el mar. Y como sabemos que Pedro representa a Efraín, ¿cierto? Asimismo, todos aquellos que por su falta de fidelidad a lo que está escrito en las instrucciones de Dios, están a punto de hundirse en el mar. Pero Dios, que es rico en su misericordia y por su gran amor con que nos amó, nos sacó de ahí, porque Él es fiel a su pacto con su pueblo. Amén. Y finalmente aprendimos lo que realmente quería tocar la multitud para ser sanada. No era el borde de un manto, sino los zitzit de nuestro Salvador. Y ellos tenían confianza de que serían sanados porque sabían que esos zitzit, según los profetas, significaban salvación y señal de pacto. Amén. Gloria sea al Señor por este capítulo. Gloria sea al Padre porque nos permite, mis hermanos, poder estar aquí y compartir su palabra. La gloria sea para Él por eso. Le doy la gloria a Él y me gozo en Él, me gozo en Él, me gozo en Él. Amén. Qué hermoso el poder aprender todas estas cosas y que el Padre nos ayude a poder enseñarlas para gloria y honra de su nombre. Bendito sea su nombre por siempre. La verdad es que me siento muy, pero muy gozoso, mis amados hermanos. Espero que han podido comprender. Espero poder explicar las cosas de la mejor forma. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, háganla. Y que sea el Señor ayudándonos a ir creciendo cada día en su verdad. Amén. Que sea el Señor ayudándonos porque a la final solamente Él puede hacerlo. Entonces, les invito a que por favor me acompañen a orar. Padre Santo, bendito es tu nombre, bendito eres tú por siempre. Gracias, Señor, te doy por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí, de poder sacar este espacio, Señor, para compartir, mi Rey, tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque solo tú eres digno de recibir alabanza, mi Dios. Gracias por este momento. Padre, perdónanos por nuestros pecados, por nuestras fallas, y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y a vivir para ti. Gracias por este día, mi Rey. En tus manos está nuestra vida. Padre, gracias por cada hermano, Señor, que se conectó para escuchar tu palabra y aún por aquellos que no pudieron. Señor, ayúdanos en esta semana que inicia, que todo lo que hagamos lo hagamos para tu gloria y que todo sea para que tu nombre reciba gloria siempre. Gracias por este momento, mi Rey. En tus manos coloco nuestras vidas. Guarda la congregación, guarda a cada hermano, guarda a nuestro pastor, guarda a este país, que seas tú teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Bendito es tu nombre, bendito eres tú. Y colocamos en tus manos esta semana y que sea de mucha bendición. En Yeshua, nuestro Salvador. Amén y amén. Mis amados hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Ya saben, lo esperamos el día miércoles con nuestro hermano José Alfredo en el estudio de los Salmos, que ha estado bastante bueno para la gloria del Señor. También estamos con nuestro pastor los días sábados. Él está compartiendo las enseñanzas los días sábados por vía Zoom. Ya después él las sube al canal de YouTube para que aquellas personas que no se pudieron conectar puedan verlo ahí sin ningún problema. Y ese mismo sábado, ese mismo día, que es el día santo, el día apartado por el Señor, ese mismo día vamos a estar con nuestro hermano Fede al cierre del sábado, ¿cierto?
vamos a estar compartiendo lo que son